porque la misión de José fue justamente esa, protegerlo hasta el momento en que Jesús puede en plenitud manifestar el amor extremo de Dios públicamente. Lo que era oculto, lo que era silencioso, lo que era visto por el Padre, no para que lo observen las criaturas humanas, lo que era ofrenda de oración, de servicio, ya en la vida pública se hace manifiesto. Se hace, diríamos, sacramento sensible de salvación, porque probablemente los de Nazaret, los que lo conocían como el hijo del carpintero, no entendían que ese niño, que ese joven, que ese adolescente, era Dios mismo. Y claro, ni María ni José tampoco hicieron alarde de ser los padres de Dios, sino que ellos mismos asumieron esa misma humildad, esa misma sencillez, esa misma mansedumbre que ya tenían por gracia, porque eran Anahuín, los pobres de Yahvé. Justamente el Señor escogió para que en el seno de esa familia crezca como criatura humana el Verbo eterno. Y entonces, ya en la vida pública, el servicio de Jesús se hace manifiesto para anunciar el reino, para llamar a la conversión, para hacer el bien, cuidar a los oprimidos por el mal. Finalmente, conforme Jesús se va manifestando más claramente, la enemistad, el recelo, la desconfianza y el odio hacen que los dirigentes del pueblo de la primera alianza pacten con los romanos y decreten la muerte inocente. Caifás dirá, conviene que muera uno para salvar la nación. Estaba hablando proféticamente, nos dice el apóstol San Juan, porque ese año era él el sumo sacerdote. Entonces, queridos hermanos, sobre todo este tiempo de Cuaresma, es para que nosotros comprendamos el misterio de la vida de Cristo y el misterio de la cruz de Cristo. Y cuando decimos el misterio en Cristo, no es como lo bien diríamos los ocultistas, los mistéricos, como le veían los pueblos paganos, como lo veían los gnósticos y como lo siguen viendo los gnósticos, masones, rosacrucistas, todas las sectas, Illuminatis y otras, que supuestamente es un conocimiento oculto que solamente algunas personas van a alcanzar y les va a dar un poder especial, sino misterio. El misterio de Cristo es revelado, es manifestado, pero no solo es manifestado para que sea contemplado, sino porque nosotros participamos de ese misterio. No por nada que nosotros tengamos que hacer, sino porque Él lo hace en nosotros. Por eso es que nosotros, cuando hablamos de la cruz de Cristo, estamos hablando del misterio del amor extremo, del misterio del servicio, haciéndose esclavo, asumiendo Él siendo el maestro, el Señor, el oficio de esclavo, porque Él no vino a ser servido, sino vino a servir, y eso durante toda su vida, de distintas maneras. Y justamente la cruz es el encuentro
del amor y del servicio que es pagado de manera infame por las criaturas heridas por el pecado, con desconfianza, con celos, con envidia, con odio, finalmente con desprecio y con la muerte. Y entonces nosotros participamos de la cruz de Cristo cada vez que amamos y servimos como el Señor nos ama siempre. Pero en algún momento ese amor y ese servicio van a experimentar dolor. Por múltiples razones y de manera diferente y singular para cada criatura humana. Nunca como Cristo. Pero entonces en ese momento encontramos nosotros la participación en la cruz de Cristo. Pero una visión recortada de la cruz de Cristo, únicamente en el momento final de los últimos días de su vida terrena, nos puede, claro, impactar, es verdadera cruz, pero nos puede también confundir para encontrar el sentido de lo que es la cruz y sobre todo la santidad, porque el Señor nos manda a ser santos, pero no un mandato en el sentido de algo que nosotros podamos alcanzar por nuestras propias fuerzas y nuestras propias capacidades en un esfuerzo de autoperfeccionamiento. Sean perfectos, dice el Señor desde el Antiguo Testamento, como el Padre es perfecto, y sean santos. Pero justamente esa santidad, esa perfección, es la perfección en el amor y el servicio. Como el Maestro, como Jesucristo nos ha amado. Y entonces, el contemplar la Pascua de Cristo, no podemos verla separado de todo el misterio de Cristo. Y entonces nosotros tendríamos que aprender a reconocer, por ejemplo, que cuando Jesucristo predica, enseña, y la gente se acerca a Él por interés, no por amor, no porque lo quieren obedecer, sino simplemente porque quieren utilizarlo, ya el Señor está experimentando la cruz. Por eso Él dirá a los ayes, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque le piden signos. Y en algún momento el Señor dirá, no se le dará más que signo de Jonás. Y señalará, porque la reina del Saba se levantará, porque ella vino a escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que Salomón. Y los habitantes de Nínive se levantarán, esta generación, porque se convirtieron con la predicación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás. Entonces el Señor reclama, el Señor nos viene a salvar. Y por supuesto, cuando Él les hace esa pregunta en Cesarea de Filipo, Él está formando a los apóstoles, está formando a la iglesia. Ya sabe la respuesta que va a dar. Y Él sabe que no van a entender la cruz, inclusive en el mismo día de la última cena. Ya lo hemos mencionado en jueves anteriores, la presunción de Pedro, la nación de Judas. Y esos hermanos nos representan a todos, porque de alguna manera todos vamos a experimentar dolor,
Todos vamos a experimentar sufrimiento. El sufrimiento y el dolor y el mal son consecuencias del pecado. Y nosotros necesitamos tomar conciencia del pecado. Pero vencemos en Cristo y entonces la cruz se convierte en medicina necesaria, tal vez medicina amarga, para que nosotros podamos descubrir la verdad de nuestro ser, pecadores y redimidos. Jesús es crucificado con dos bandidos que representan a la humanidad entera. Uno que rechazan la cruz, como ese ladrón que le dice, si eres el Hijo de Dios, bájate y baja. Lo está tentando a Jesús. O como el otro ladrón, que toma conciencia de su culpa, de su pecado, que ese dolor que experimenta se corresponde con su falta de amor, su codicia, su egoísmo, su pecado. Y le dice el Señor, acuérdate de mí. Entonces, si nosotros no reconocemos nuestro pecado, si nosotros no logramos penetrar en el misterio del pecado, de la iniquidad y del mal, no vamos a encontrar el sentido del origen del dolor y cómo Jesucristo, Dios y hombre verdadero, consciente muchas veces el dolor y el sufrimiento, porque de él, a partir de ese dolor y ese sufrimiento, él tiene el poder de sacar un bien mayor. Pero claro, no reconocemos el pecado. Si creemos que no merecemos ningún dolor, ningún sufrimiento, estamos siendo tentados. Y a veces el enemigo nos tenta a través de nuestros seres queridos más cercanos. Entonces el problema no es en sí mismo si experimentamos o no experimentamos dolor. El problema es si es que ese dolor lo experimentamos con Cristo o sin Cristo.